Hola a todos, buen día, gusto saludarles nuevamente. Con motivo y en el marco del Día Internacional de la Obesidad, la coordinación del programa de enfermedades cardiometabólicas se le complace en invitarles a la plática, charla del manejo y prescripción de la terapia dual. En este caso va a ser en coordinación con el laboratorio Servier y con un ponente externo. Entonces esperamos sea de su agrado. Esta se llevó a cabo el día 3 de marzo en vía remota, vía digital, y se queda aquí para, pues, como recurso de consulta. Saludos a todos y espero sea provechosa la plática del día. Cedemos la palabra a la doctora Liliana Matilde Loesa Torres. Ella es jefa de Departamento del Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Oficinas Centrales para dar la introducción a la plática. Buen día a todos. El día de hoy nos reunimos para llevar a efecto esta reunión virtual que se titula Nuevos algoritmos terapéuticos para el tratamiento de la hipertensión arterial, donde reforzaremos el conocimiento sobre el uso de perindopril con indapamida y será el doctor Lauren quien estará a cargo de ello y a quien agradecemos su participación. También a la Dirección de Atención Médica agradecemos por el apoyo y colaboración que nos da siempre con la convocatoria de este evento, pero muy especialmente al equipo de trabajo que integra el programa de enfermedades cardiometabólicas. Nos parece que el trabajo coordinado siempre es benéfico. Y bien, en nombre de la doctora Guadalupe Díaz del Castillo Flores, directora de Salud Pública, y de la doctora Jessica Cristal Ríos Mercadante, subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades, me es muy grato dar a todos ustedes la más cordial bienvenida. Apreciamos su interés, participación y apoyo. Muchas gracias. Gracias, doctora, muchas gracias. Y bueno, también muchas gracias al licenciado Jorge que nos ha estado apoyando con esta organización. Y adelante, licenciado, por favor, para dar inicio ya a nuestra sesión. Gracias. Muchas gracias, buen día. Raúl Armendáriz, el gerente de cuentas de Veracruz, pues agradeciendo a todos su tiempo para esta conexión y sobre todo para esta capacitación con nuestro enlace médico. Y pues cualquier pregunta que tengan, no sé si les parece, la enviamos por un mensaje y las vamos leyendo y preguntando a Lauren. O cualquier intervención que crea necesaria, la podemos realizar. Adelante, Lauren. Muchas gracias. Buen día. Tu micrófono, Lauren, no te escuchamos. Ahí mejor ahora con el micrófono, exacto. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Ven la presentación? Sí, todo correcto. Perfecto. Les agradezco muchísimo su tiempo y la consideración por esta presentación que voy a compartirles. Mi nombre es Laurence May, soy enlace médico para el Laboratorio Servier México. Me gradué en Francia como doctor en ciencias farmacéuticas en una universidad que se llama Toulouse Paul Sabatier, en el sur de Francia, y tengo ya unos años aquí en México laborando por el Laboratorio Servier México. Y el tema que les voy a compartir está enfocado principalmente al nuevo algoritmo que hoy existe para el tratamiento de la hipertensión arterial aquí en México. Y les propongo para esta sesión que vayamos deslizando diferentes temas que son muy importantes. Uno que es la epidemiología de la hipertensión arterial, saber un poco cómo estamos parados a nivel internacional, también a nivel aquí de la República Mexicana. Algo muy importante que justo comentó la maestra Erika es la ventaja hoy que está muy importante de usar una combinación doble de un comprimido desde el inicio en el tratamiento de nuestros pacientes con hipertensión. Justamente
el posicionamiento de las guías internacionales y nacionales para ver un poco qué es lo que nos están recomendando. Y me iré un poquito más luego a detalle en qué es la indapamida, que es hoy el diurético tipo tiacídico que tienen la disponibilidad para usarlo en sus pacientes en combinación con perindopril o en perindopril con amlodipino. También los beneficios del IECA, que está en combinación con esa molécula que es perindopril. Y veremos un poco qué es lo que pueden esperar ustedes como eficacia con sus pacientes y también la protección a largo plazo, tanto en protección a órgano blanco como reducción de mortalidad. ¿Vale? Cualquier cosa, no duden en interrumpirme y con todo gusto ahí vamos empezando. Algo que sabemos que nos han repetido es que como factor de riesgo la hipertensión es el principal causa de muerte en el mundo. Ahí lo podemos ver, está delante de tabaquismo, glucemia elevada y otros temas que encontramos de forma regular en la práctica. A nivel mundial hablamos de un poquito más de 10 millones de muertes al año, entonces es muy considerable. Y vamos a ver que aun si parece ser, entre comillas, fácil o digamos que sería solamente controlar cifras de presión arterial, pues vemos que no llegamos aquí en México y también en otras partes del mundo a controlar la presión arterial de forma efectiva. Aquí están unos datos, perdónenme ahí si se ve un poquito borroso. Lo que se calcula en México es que cada uno de 3 mexicanos es hipertenso. Hablamos de pacientes arriba de 18 años, una población de 25 millones de personas que son hipertensas. Lo complicado es que más de la mitad no saben que son hipertensos. Muchos de ellos que son hipertensos tienen a veces 3 o más factores cardiovasculares adicionales y son pacientes que son relativamente jóvenes porque más de la mitad tienen menos de 54 años. Eso es muy importante. Los problemas que encontramos en el tratamiento son los siguientes, es que los que están hipertensos, solamente menos de la mitad toma un tratamiento óptimo y también un poco menos de la mitad de los que están tratados tienen un control adecuado de la presión arterial. Ahí es un estudio que se llevó a cabo en 92 países y se llevó a cabo también aquí en México. Es un estudio que se llama el May Measurement Months, es decir, que cada meses de mayo a nivel internacional se lleva a cabo una campaña de diagnóstico de la presión arterial. Y igual vemos un poco las mismas cifras. Hay un poco más de 1.500.000 pacientes que fueron revisados en este estudio. Solamente menos del 60% sabían que tenían hipertensión. La mitad, un poquito más aquí en este estudio, tenían un tratamiento antihipertensivo, pero vemos que solamente de estos, la mitad estaba tomando una medicación. En un fármaco, una monoterapia. Y la meta que realmente tenemos, más allá, obviamente, de llegar a la cifra control, que sabemos que es nuestra meta, es también a través de ello poder llevar a cabo a una protección de los órganos blancos. Ahí es un estudio del Lancet publicado en el 2001, en el cual vemos que por cada 5 milímetros de mercurio de disminución en la presión arterial sistólica, independientemente de la presión arterial basal, vamos a poder reducir los eventos que sea de evento cerebrovascular, enfermedad cardiovascular isquémica, insuficiencia cardíaca o también muerte cardiovascular.
Eso es muy contundente y justamente es lo que buscamos para que estos pacientes, más allá de llegar al control, eviten llegar a esos temas cardiovasculares y de mortalidad. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué finalmente llegamos a tener tan poquito control, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? En la literatura están referenciados diferentes problemas que están a la raíz de este tema de descontrol. Uno es la inercia terapéutica. Se sabe hoy que muchos pacientes permanecen en monoterapia o bien en dosis subóptima y eso hace que haya un descontrol y que ese descontrol se siga teniendo durante muchos años. También hay un tema de adherencia al tratamiento. La adherencia al tratamiento muchas veces es baja. Es a veces no tan incomún escuchar a alguien un paciente que nomás se toma la píldora cuando tiene dolor de cabeza o que dice que ya se siente bien y no va a tomar el tratamiento. Entonces es un tema bastante fuerte. También, como tercer punto, el uso insuficiente del tratamiento combinado. Y aquí es muy importante porque la presión arterial finalmente es multiregulada, no solamente es de un sistema, son de varios sistemas del organismo que la van a impactar, a elevar o disminuir. Entonces, el actuar con diferentes mecanismos de acción permite tener un mejor control, pero desafortunadamente no usamos suficientemente combinaciones. Y finalmente, la complejidad del tratamiento va un poco de la mano con la adherencia y añadiría a eso también el acceso, que justo pues hoy en México tenemos esa suerte de tener acceso a moléculas de innovación y bueno, muchas veces en países eso no es posible y llega también a tener ese problema de descontrol. En cuanto a la inercia terapéutica, este es un estudio que me gusta compartir, es relativamente reciente, del 2018, y fue llevado a cabo en Italia en más de 125,000 pacientes, y hubo dos grupos de pacientes. Son pacientes que tenían hipertensión. Un grupo se los trataron con monoterapia, y otro grupo inició con una combinación de dos drogas. Y ahí vemos en la gráfica de la izquierda, a los 3 años, en la primera columna es el grupo que tenía al inicio una monoterapia y en la segunda columna los que iniciaron con una combinación. Y ahí vemos este fenómeno de inercia terapéutica, porque prácticamente del grupo monoterapia, que inició con una monoterapia, 64% a los 3 años seguía con un solo fármaco, con una monoterapia. Solamente 27% se fueron a una combinación doble y 9% a una combinación triple. A diferencia, en el grupo que inició con una combinación, que es la segunda columna, vemos que a los 3 años, 61% de los pacientes seguían teniendo esta combinación, 17 escalaron a una triple y un 22 se tuvo que regresar a una monoterapia. Eso es importante porque es un plazo de 3 años y si vamos comparando a estos 3 años la relación entre esta inercia terapéutica y los eventos cardiovasculares, vemos que el grupo con combinación siempre tuvo una disminución en la prevalencia de eventos cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, EVC, cardiopatía isquémica y muerte de forma significativa. Ahí lo vemos en esta gráfica de la derecha con el valor de la P que es significativa y vemos que realmente el iniciar con una combinación permite proteger mejor de daño órgano blanco a estos pacientes con hipertensión.
Este es otro estudio que fue también desarrollado para comparar la efectividad de usar una combinación de dos fármacos versus escalar la dosis de una monoterapia. Entonces aquí van a ver en estas columnas los tratamientos que están usados: tiazidas, beta bloqueador, IECA, calcio antagonista, y a la derecha está el promedio de todas las clases de los fármacos. Y las gráficas que vienen en blanco son justamente cuando se añade a la clase un fármaco de otra clase. Entonces a la tiazida se le añade un beta bloqueador, un IECA o un calcio antagonista, versus la gráfica que viene en verde claro, que es escalar la dosis de la clase terapéutica que está representada. Entonces, si vemos la primera columna que representa la tiazida, el añadir un fármaco a la tiazida, por ejemplo, un ARA2 o un IECA, permite tener una reducción de presión arterial sistólica mucho más efectiva. Vemos cómo sube esta gráfica, versus escalar la dosis de la tiazida, de la monoterapia, como lo vemos aquí en verde, se queda mucho más abajo. Eso es algo que se está establecido desde hace varios tiempo, y por lo cual muchas de las guías están abogando para que se use combinación desde un inicio, porque vamos a llegar a un control más efectivo y más rápido que si usamos una monoterapia y que subimos la dosis de esa monoterapia. Justo en el mismo sentido, aquí pueden ver en esas tres varitas verdes lo que es el tiempo para llegar al control de la presión arterial, y vemos cómo la combinación de dos fármacos en una dosis, que es la primera línea verde, llega a ser mucho más corta, es decir, que a los 200 días ya llegamos a un control de la presión arterial. Y esto se tarda mucho más si usamos una combinación de dos fármacos de forma libre, o hasta más tiempo toma si es que usamos una monoterapia y que la escalamos. Prácticamente son unos 70 días adicionales. Eso es importante e interesante. Primeramente, el paciente llega más rápido al control, pero sobre todo la rapidez de llegar al control de presión arterial se traduce en mayor protección a órgano blanco y menos eventos cardiovasculares en este grupo de paciente, como lo veíamos justo antes en la parte de la inercia terapéutica. Entonces, prácticamente lo que decíamos, el uso de una combinación de dos fármacos en un comprimido siempre es más efectiva para disminuir la presión arterial que usar una monoterapia y escalarla. El tiempo para el control es un factor determinante, por lo tanto, más allá de llegar al control, también es llegar al control de forma más rápida. Entonces ahí tenemos también una segunda ventaja. Evitamos que nos encontremos con este problema de inercia terapéutica, porque como bien saben, tarde o temprano, el paciente que tiene hipertensión va a llegar a necesitar 2 hasta 3 fármacos muy rápidamente para tener un control antihipertensivo que sea efectivo. Y finalmente, y es algo que también comentamos al inicio, la parte de la presión arterial y de la regulación de esa presión arterial se lleva a cabo por diferentes mecanismos de acción. Entonces, saben que está el sistema renina-angiotensina-aldosterona, IECA, ARA2, pues ayudan a este nivel a evitar el efecto deleterio de angiotensina 2, pero también está la parte del diurético, que actúa a nivel renal para la excreción de sodio. Está también la opción de usar un calcio antagonista que va a vasodilatar a nivel de arterias, y bueno, otros fármacos también. Y esta posibilidad de actuar a diferentes mecanismos de acción, a diferentes sitios, también
permite una mayor efectividad que usar solamente un fármaco. Y para terminar, y es algo que es importante, el uso de un fármaco, de una píldora, una combinación en una píldora, siempre permite un mejor apegamiento. Hasta también existen hoy triples combinaciones en un comprimido. Y también esas combinaciones de dos fármacos en un comprimido son bastante seguras. Realmente, en cuanto a efecto adverso, si bien siempre existe la probabilidad de que haya un efecto adverso, existe una sinergia en cuanto al uso de estos fármacos que permite una buena tolerabilidad y además de la eficacia y la protección que permiten en estos pacientes. Retomo aquí este estudio que comentamos al inicio, que es muy importante. Vemos que por cada reducción de 5 milímetros de la presión arterial sistólica, vamos a permitir que este paciente con presión arterial alta tenga mejor protección a órgano blanco, prácticamente lo que veíamos, menos CVC, menos insuficiencia cardíaca, menos probabilidad de desarrollar una cardiopatía isquémica y en generalidad menos muerte. Ahora la cuestión de saber qué meta de presión arterial debemos de tener va a depender mucho de los pacientes, pero en general la meta que tenemos es de tener un paciente abajo de 140-90, respectivamente de sístole y de diástole. Y hoy hay estudios que también están abogando a favor de un control un poco más intensivo de la presión arterial. Ese es un estudio que fue llevado a cabo en el 2021, en el estudio, estudio SPRINT, y comparó dos grupos de pacientes, uno en el cual buscamos reducir abajo de 140 milímetros de mercurio y otro abajo de 120 de sistólica. Y el punto que fue evaluado fue la reducción significativa de eventos cardiovascular y mortalidad por todas las causas. A cabo de casi 5 años de seguimiento, se pudo observar que en los pacientes en los cuales se buscaba una presión arterial más baja, es decir, el grupo que tenía un objetivo de 120-80, que está representado en la línea roja, vemos cómo rápidamente al año, 2 años, se separa de forma significativa y permite observar una reducción en los eventos cardiovasculares mayores y eventos no cardiovasculares. Obviamente va a depender del perfil de paciente. Hay pacientes en los cuales buscaremos una presión arterial todavía un poco más alta, como son los pacientes mayores, pero de forma global en pacientes que no tengan otras comorbilidades o que estén muy de edad avanzada, podríamos tener más beneficio a tener una presión arterial entre 120, 130, más abajo de 140 por lo general. Ahí lo que comentábamos al inicio y por lo cual todos los estudios que comentamos ahí desde que iniciamos la charla, todo eso permitió, o más bien fue el punto de base para las guías, tanto internacionales como nacionales, de decir que para la mayoría de los pacientes que están recién diagnosticados y que están en grado 1 todavía de hipertensión, es decir, entre 140 y 160 milímetros de sistole, podemos iniciar ya, o más bien debemos iniciar ya, con una combinación fija de un IECA o ARA2 con calcio antagonista o diurético. Es decir, no sé, un telmisartán con amlodipino, un perindopril con inapamida, etc. Ese es el primer paso. El segundo paso, como lo ven, es una combinación triple de un IECA o ARA2 con un calcio antagonista y además un diurético. Y si realmente el paciente con esos 3 fármacos en un comprimido no está controlado, ya hablamos de una hipertensión resistente y se aconseja añadir espirulactona, un bloqueador alfa o un beta bloqueador
a esos 3 fármacos, para llegar a 4 fármacos. ¿Vale? Eso es lo que tenemos en las guías aquí presentes, que son la guía de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión, así como la Sociedad Internacional de Hipertensión. Pero el problema que tenemos y que seguramente encontramos es que todavía mucho de los médicos, por hábito también, iniciamos con un fármaco, no usamos a veces combinaciones que son las recomendadas. A veces escuchamos que se combina todavía ARA2 con IECA, lo cual no debería ser considerado. Y la dosificación todavía es subóptima, por lo tanto no llegamos a tener este control que buscamos. El gran cambio que hoy tenemos en México y que es algo histórico y de verdad increíble para nosotros, para los pacientes también, es ese nuevo algoritmo y también el nuevo compendio de salud que incluía moléculas de patente efectivas que permiten esperar tener un control mucho mayor. En julio de 2020 se publicó ese algoritmo terapéutico en el IMSS. Hoy justo lo conocen, hablan desde el inicio de un uso de un IECA con indapamida o ARA2 con hidroclorotiazida, o bien de IECA con calcio antagonista o ARA2 con calcio antagonista, en función de si el paciente con hipertensión tiene obesidad, diabetes o síndrome metabólico. Si el paciente con hipertensión tiene obesidad, diabetes y síndrome metabólico se le recomienda usar un calcio antagonista mucho por el tema del deterioro de la hidroclorotiazida en estos pacientes, ¿vale? Y como pueden ver aquí, y es bastante agresivo, si no se logra la meta de tener con esta combinación doble una presión arterial de 130/80 a las 2 semanas, necesitaríamos iniciar con una combinación de 3 fármacos en un comprimido, que es IECA, indapamida más calcio antagonista o ARA2 hidroclorotiazida más calcio antagonista. Entonces, realmente hoy tenemos este mismo apego que en las guías europeas, mucho más agresivo, para poder llegar al control de la presión arterial. Algo que es fundamental es esta estratificación del riesgo de los pacientes con hipertensión arterial sistémica y, como lo pueden ver, ahí están las columnas en función del grado de la hipertensión grado 1 entre 140 y 160, hipertensión grado 2 entre 160 y 180 de sistólica y grado 3, que son los pacientes que llegan con más de 180 de sistólica. Esas son las columnas respecto al grado de hipertensión. Y a la izquierda, en las líneas, vemos el número de factores de riesgo. 1 o 2, más de 3, DVA, que significa daño a órgano blanco. Y finalmente, pacientes que tengan... Sí. Creo que hay un doctor que quiere participar. ¿Sí? Por supuesto. Adelante, doctor Sergio. ¿Sabes qué? Se me hace que como no lo tenemos también como moderador. Ya no, se le puse su acceso. Ah, vale. Ok, gracias, Nico. Doctor Sergio, adelante. No escucho. No sé si... No, tampoco, no lo escucho. ¿Tampoco? Si activa su micrófono, Ya doctor Sergio. bajo su mano, entonces creo que fue un error. Ah, fue un error. De acuerdo. Sí. Okay. Sin problema, voy a volver a compartir y de hecho, listo. Entonces, retomando esta estratificación de riesgo que es sumamente importante, aquí, en función del perfil de paciente que nos llega, podemos justamente estratificar y saber qué decisión tomar respecto a este paciente.
Como pueden ver, la monoterapia se reserva a pacientes que estén en grado 1 de hipertensión y sin factores de riesgo. Generalmente para todos los demás pacientes que estén en grado 1 y que tengan 1 o 2 factores de riesgo y hasta más, se necesita usar terapia dual, hasta terapia dual o triple en pacientes que tengan más factores de riesgos, daño a órgano blanco o bien enfermedad cardiovascular o renal. Entonces, ahí tenemos un poco una ayuda para nosotros saber qué decisión tomar en función del paciente. Reitero, monoterapia se reserva solamente a pacientes grado 1 sin factores de riesgo y adicionar también que monoterapia también es de uso en pacientes mayores, muchas veces por el tema renal que llegan a tener. También pacientes embarazadas se aconseja usar monoterapia. Ahí es algo que luego ustedes también van a tener muy prontito de parte de las instituciones, es decir, ese mismo algoritmo. Ahí es el ejemplo del IMSS a nivel del seguro, en el cual pues, se aconsejaba iniciar con una terapia dual, triple, como lo vimos ahí en el esquema. Alguna ventaja que tenemos es ese acceso universal y gratuito a la salud, que fue igual con este nuevo compendio, pues la posibilidad de tener esos nuevos medicamentos. Ahí tienen justo los que están disponibles a nivel de IMSS. Entonces está en monoterapia telmisartán, olmesartán, tienen una mayoría de combinaciones de 2 fármacos en un comprimido. Justamente está perindoprilamlodipino, perindopril-indapamida, y obviamente combinaciones triples como son perindoprilamlodipino-indapamida, valsartán-amlodipino hidroclorotiazida y también la con olmesartán. Todas estas son muy interesantes porque son efectivas y tienen muchas de ellas un buen control las 24 horas. Regreso justamente en este punto súper breve en cuanto al uso de la monoterapia. Realmente, como veíamos, solamente está recomendado en pacientes con hipertensión grado 1 y bajo riesgo cardiovascular. Pacientes arriba de 80 años con fragilidad, es lo que decíamos. Añadiría pacientes embarazadas y igual si un paciente llega a tener un efecto secundario de la terapia combinada, entonces buscaríamos regresarlo a una monoterapia. Brevemente, en cuanto al diagnóstico de la presión arterial, creo que es algo que a veces se nos escapa por tiempo, pues igual, no hay chance, no hay recursos, no tenemos tiempo de hacer bien las cosas. Este es el esquema ideal de toma de la presión arterial para el médico con su paciente. Este paciente debe de estar sentado con el brazo reposado a nivel de una mesa, a la altura del corazón, como lo vemos aquí. La manguera debe venir bien a nivel del brazo, arriba del pie del codo. Y es un paciente que no debe hablar, lo debemos de dejar tranquilo, descansar unos minutos antes de tomarle la presión arterial. Debe de permanecerse quieto, no cruzar las piernas y que su postura se acomoda sentada, brazos apoyados como veíamos, brazo semi extendido en un ambiente tranquilo y no ruidoso. Muchas veces es difícil llegar a tener este entorno ideal, pero realmente eso es lo que nos permite tener las mejores medidas de presión arterial. Sobre todo que sea sentado, brazo apoyado, manguera arriba del pliegue del codo, a la altura del corazón y que esté tranquilo. Lo ideal es tener 3 tomas espaciadas de 5 minutos cada una y hacer el promedio de las 2 últimas. Vamos a ir un poquito más a detalle si
me dan oportunidad de comentarles un poco de lo que es indapamida. Creo que muchas veces lo que hemos tenido en existencia a nivel público son diuréticos como hidroclorotiazida y hoy de forma un poco más reciente tienen la oportunidad de prescribir lo que es indapamida. ¿Qué es indapamida? Es un diurético, hace parte de la familia de los diuréticos, pero le decimos que es un diurético tipo tiacídico, es decir, análogo de tiacidas. En esta categoría está indapamida, que vamos a comentar ahora, y también clortalidona. ¿Por qué son análogos de tiacidas? Porque prácticamente tienen la misma estructura central química, pero tienen un grupo indol, que es un núcleo químicamente diferente, que lo hace diferenciarse un poco de la hidroclorotiazida y que por lo tanto también le da unas propiedades diferentes. Entonces, vamos a tener este mismo efecto diurético que con hidroclorotiazida, aunque sea, vamos a ver, un poco menor, pero vamos a tener otras respuestas que son interesantes, bajando la respuesta del sistema simpático, mejora la actividad de los canales calcio, entonces actúa un poco regulando la entrada de calcio para vasodilatar los vasos, incrementa secreción de prostaciclina y tiene un efecto antioxidante. Lo muy relevante, creo, de todo lo que les voy a comentar acerca de la indapamida es esto, es que hoy en pacientes hipertensos es la molécula junto con clortalidona que se debería de usar antes de usar una hidroclorotiazida. Y aquí, bueno, lo dicen la Sociedad Internacional de Hipertensión, aquí es la OMS, están las guías de la Guía Europea de las Sociedad de Cardiología, de Hipertensión, la Guía Canadiense de Hipertensión, las guías británicas de hipertensión, la Asociación Americana de Diabetes. Y todas están de acuerdo, en base a las evidencias que existen, que los diuréticos tipo tiacídicos, entonces clortalidona e indapamida, son las que se deberían de usar antes, porque tienen una larga duración de acción, es decir, que con un comprimido vamos a proteger las 24 horas, y también tienen unas evidencias en la reducción de eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes y también en pacientes solamente hipertensos. Lo vamos a ver en la slide que sigue. Aquí tenemos un metaanálisis que ha comparado la eficacia, el control y la protección a órgano blanco de hidroclorotiazida, clortalidona e indapamida. Y lo que se puede observar en este metaanálisis, que agrupa muchos estudios, es que siempre clortalidona e indapamida son las que van a permitir un control las 24 horas. Con hidroclorotiazida no tenemos un control efectivo las 24 horas, o más bien la efectividad se pierde y a cabo de las 24 horas tenemos menos eficacia. Algo importante es que ambas moléculas, clortalidona e indapamida, como veíamos, tienen unos efectos pleiotróficos y van a permitir evitar también que se desarrolle insuficiencia cardíaca o previenen un poco la aparición de insuficiencia cardíaca, previenen también desarrollo de eventos cerebrovascular. Y particularmente con indapamida, algo interesante es que es metabólicamente neutra. Algo importante que en nuestros pacientes mexicanos muchas veces son o con problema de peso o hay obesidad, síndrome metabólico. Aquí indapamida no modifica perfil de glucosa y de lípidos, entonces esa es una buena ventaja también cuando se usa un diurético.
Aquí van a ver un par de estudios que están desarrollados con indapamida, tanto solita con placebo como con combinación con perindopril versus placebo. Y vemos que tiene muchas evidencias en la reducción de AVC, stroke, insuficiencia cardíaca, heart failure, mortalidad por cualquier cosa, mortalidad por causa cardiovascular y también disminución de eventos renales. Hay mucha literatura acerca de esta molécula que también con mucho gusto les compartiré. En cuanto a saber justo cómo es que es diferente en lo que es el mecanismo de acción, esa es una forma un poco más visual de poder apreciarlo. Vamos a tener ese efecto diurético que estábamos comentando a nivel del túbulo distal del riñón. Va a tirar agua y sodio, entonces obviamente es un paciente que va a tener un poquito más va a ir un poco más al baño, más orina. Puede llegar a tener un poquito de hiponatremia, mucho menos que lo que se observa con hidroclorotiazida, pero sí hace este efecto diurético. Lo que lo hace diferente justo es lo que decíamos, regula la entrada de calcio a nivel del músculo liso vascular, entonces va a permitir una vasodilatación del músculo liso vascular y también va a aumentar la secreción de prostaciclina y prostaglandina, que son sustancias liberadas por el endotelio que vemos aquí en rojo, que igual vasodilatan directamente la capa media muscular, perdón, del vaso. Entonces, tiene ese efecto más importante de reducción de la presión arterial. ¿Qué otros ventajas podríamos resaltar de esta molécula? Aquí voy a pasar brevemente sobre 3 estudios que se llevaron a cabo con indapamida. Uno de ellos es un estudio que se llamó el estudio LIFE, que comparó el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda en pacientes hipertensos. Un grupo tenía indapamida y el otro enalapril a dosis de 20 miligramos, que era el estándar en esta época. Algo interesante es que justamente este estudio demostró, lo vamos a ver aquí, que a reducción de presión arterial prácticamente sensiblemente idéntica, tenemos una reducción de masa ventricular izquierda con indapamida, que es más importante, aquí lo vemos, que con enalapril, de forma significativa. Ese es uno de los efectos benéficos que puede encontrarse con indapamida. También lo que les comentaba, la parte de la neutralidad metabólica, sumamente importante cuando finalmente usamos un diurético en pacientes que tengan obesidad, síndrome metabólico o diabetes. En cuanto a la comparación entre indapamida y enalapril, vemos que colesterol, triglicérides, glucosa y peso no fueron modificadas entre los grupos que sea el de indapamida o enalapril. Entonces, ese es algo que nos da un poco más de seguridad cuando sabemos que con hidroclorotiazida sí tiende a subir esos parámetros. Finalmente, algo que puede ser interesante justamente en el paciente diabético hipertenso es la reducción de microalbuminuria que se observa con indapamida en comparación a enalapril. Igual de forma significativa, lo podemos observar aquí en la gráfica de la izquierda, y vemos que esto pues prácticamente se traduce en una mejor protección renal para estos pacientes que están obviamente un poco más delicados a este nivel. Espero haya sido claro con la parte de indapamida. Indapamida, clortalidona, como les decía, diuréticos que son mucho más nobles para el uso en pacientes hipertensos desde un inicio que una hidroclorotiazida.
En cuanto a la parte de perindopril, ahí justo quiero resaltar algo importante y que a veces quizá olvidamos, es la diferencia en mecanismo de acción que tiene el IECA versus el ARA2. Con el IECA, como saben, vamos a evitar la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2. Eso es el papel principal del IECA que utilizamos. Pero algo que hace también y que es muy importante, evita la degradación de la bradicinina en componentes inactivos. Y eso es muy importante porque esa bradicinina es un componente que va a dar el mismo nacimiento a otras moléculas, a otras sustancias que tienen efectos pleiotrópicos muy importantes para el endotelio de nuestros vasos. Justamente es algo que aquí muchos estudios recalcan. Esa bradicinina, al estar libre, todavía disponible gracias al uso del IECA, se va a ligar a su receptor a nivel del endotelio aquí y va a permitir la secreción de sustancias vasodilatadoras, antiinflamatorias, antitrombóticas, como son el óxido nítrico, prostaciclina, factor hiperpolarizante derivado del endotelio y el activador del plasminógeno tisular. Todas esas sustancias son muy importantes porque son las que van a regular el correcto funcionamiento del endotelio y evitar que se genere aterosclerosis, agregación plaquetaria, entre otros parámetros. El ARA2, si bien bloquea aquí, como saben, el receptor AT1, que es responsable pues de los efectos deleterios de la angiotensina 2, desafortunadamente deja libre otros receptores que son AT2, AT4, entre otros. Entonces, angiotensina 2 se puede ligar a estos receptores y ahí se ha visto en literatura experimental en animales que desafortunadamente la acción de la angiotensina 2 en estos receptores tiene como efecto generar apoptosis, efecto proinflamatorio y protrombótico, lo cual no es totalmente beneficioso para el endotelio. Y realmente es muy importante porque, como lo vemos aquí, es un corte transversal de un vaso, de una arteria. Vemos ahí en morado todo lo que es el endotelio, ahí abajo la parte muscular, y vemos todos los receptores que pueden existir y toda la acción que puede desencadenar cada uno. Veíamos la bradicinina con el EDHF, el óxido nítrico, la vasodilatación que conlleva. Entonces, todo eso permite finalmente el buen funcionamiento del endotelio, que como lo saben es muy importante para regular el tono vascular, controlar el flujo sanguíneo y también regular este proceso inflamatorio a nivel de la parte más íntima del vaso. Todo esto para compartirles que finalmente, y es algo en el cual ustedes podrán también hacer una búsqueda, solamente los IECA han demostrado reducir la mortalidad en pacientes hipertensos. Eso es algo que se encuentra en diferentes metaanálisis, que es el grado más alto de evidencia. Ahí es uno que comparte un poco más de 150,000 pacientes estudiados. Ahí son todos los estudios con IECA, aquí están todos los estudios con ARA2, y vemos al final cómo el beneficio significativo, menos 10%, se encuentra con el uso del IECA para disminuir la mortalidad total, pero no con el ARA2, que finalmente no reduce de forma significativa la mortalidad cardiovascular, que sean estudios con valsartán, losartán, telmisartán. Ninguno ha demostrado este plus, además de reducir la presión arterial, que es de reducir mortalidad total. Algo que va de la mano justamente con esta situación es que en todas las guías de comorbilidades
que hoy existen, por ejemplo, pacientes con síndrome coronario crónico y hipertensión, se recomienda usar primeramente IECA y si es que el paciente es intolerante al IECA, usar un ARA2. ¿Vale? Creo que eso lo han podido observar en la práctica. Pacientes que han padecido de un infarto a miocardio y que son hipertensos, igual. Primeramente, las guías mencionan el uso de un IECA y si realmente es intolerante al IECA el paciente, usar un ARA2. Y no me dejarán mentir también en los pacientes con insuficiencia cardíaca, es primero el uso de un IECA y si es intolerante al IECA, usar un ARA2. ¿Vale? Entonces, eso es algo que apoya también mucho esta evidencia, pero que a veces dejamos un poquito de lado. Finalmente, aparte de estos mecanismos de acción, ya, bueno, intenté esforzarme de explicarles un poco cómo funciona indapamida, cómo funciona perindopril. Ahora, la pregunta que quizá tienen es, ¿qué puedo esperar en cuanto al control de las 24 horas y la eficacia de esos fármacos? Ese es el índice Valle-Pico de cada uno de estos fármacos que usamos en hipertensión, perindopril, ramipril, enalapril, están los sartanes, están un par de calcio antagonista, está indapamida y está hidroclorotiazida. Y como pueden observar, este índice Valle-Pico varía mucho en función de las moléculas. Por ejemplo, con perindopril está entre 81 y 100%, amlodipino en función de la literatura está entre 50 y 100%, indapamida está en 100% y vemos luego cómo fluctúa, ¿no? ¿Por qué es importante este índice Valle-Pico? Aquí voy a tratar de resumir el concepto de este parámetro. Es prácticamente lo que nos permite verificar que un fármaco controla bien la presión arterial las 24 horas del día. Aquí, si tengo un paciente en el cual empiezo a usar mi fármaco a las 8 de la mañana, va a tener un descenso máximo a las 6 horas de 20 milímetros y al final de las 24 horas este efecto máximo solamente está en vez de menos 20 en menos 10, prácticamente lo que hago es el ratio entre el final y el máximo y me da el porcentaje. Es decir, en este caso, 50%. ¿Qué significa? Que al final del día yo tengo todavía solamente el 50% del efecto máximo que yo he podido observar con el uso de este fármaco. Entonces, ¿cuál es lo optimal? Es que estemos más cerca del 100%. Si tengo un fármaco que está en 100%, significa que esta eficacia máxima que observé yo a las 6 horas todavía se mantiene hasta el final del día. Entonces ahí es donde justamente pues eso toma todo su valor cuando vemos que, por ejemplo, perindopril está entre 80 y 100 y indapamida está en 100%. Vemos que hidroclorotiazida está solamente en 33%. ¿Qué significa? Que la eficacia máxima de la hidroclorotiazida, al final del día solamente tengo el 33% de esta eficacia máxima. Entonces sí ha bajado mucho al final del día y casi es, bueno, es poco eficaz. Entonces, control 24 horas. Después, en cuanto a cifras de presión arterial, ese es un estudio en el cual se observó la disminución de presión arterial en pacientes que estaban diabéticos, obesos o con síndrome metabólico, además de hipertensión. Y lo que podemos esperar de un fármaco como perindopril indapamida en un comprimido es prácticamente al mes una disminución de 23 milímetros en la sístole, 11 en la diástole, y que a los 3 meses estemos bajando ya 30 milímetros de mercurio en la sístole y 14 en la diástole, ¿vale? Y prácticamente en la población total de este estudio llegamos a tener una presión arterial controlada de 130 a 80 al final del estudio, a los 3 meses.
Ese es algo, bueno, que es una cifra que podrían esperar. Permite un control relativamente rápido de la presión arterial, como vemos, 3 meses. En cuanto a la presión, en cuanto, perdón, a la combinación triple, la que es perindopril, indapamida más amlodipino, de la misma forma, si tomamos un grupo de pacientes que no estaban controlados, arriba de 160, con más de 2, 3 factores de riesgo, y que a pesar de la terapia previa estaban descontrolados, vemos cómo la disminución de presión arterial es muy efectiva en función del grado de presión arterial inicial. Pacientes que estaban en 150 menos 18 en la sístole, los que estaban arriba de 160 logra descender a menos 30 milímetros de mercurio, y en los pacientes que tenían una presión arterial arriba de 180 tenemos un descenso un poco más importante de menos 45 milímetros de mercurio en la sístole. Entonces es eficaz, permite también controlar los pacientes. Algo importante, por la indapamida no hay modificaciones de colesterol total, LDL, triglicéridos y glucosa, y poquitos cambios, bueno, en este caso no hubo cambios en potasemia y natremia en este estudio para estos pacientes. ¿Vale? Ese es otro estudio, quizá no voy a estar deslizándolo de forma detallada porque es un poco el mismo escenario, pacientes que no están controlados a pesar de terapia doble, y en el cual se está instaurando una combinación de perindopril, indapamida y amlodipino. Vemos una reducción promedio de menos 27, 13 milímetros en consultorio, menos 13,7 en ambulatorio. No efectos adversos severos, un poquito de edema y de tos, como es de esperar en estos pacientes, pero no tenemos tampoco ahí problemas en el perfil metabólico, hasta cambios positivos, porque como eran pacientes que tenían hidroclorotiazida antes, el pasarles a indapamida mejora hasta un poco el perfil lipídico y glucídico. Y para terminar un poco sobre la eficacia, hablamos del control 24 horas. Lo podemos observar pues, en la consulta cuando reciben el paciente, pero también muchas veces se observan patrones patológicos en la noche. Hay pacientes que a veces tienen hipertensión nocturna, hay unos que no descienden o hasta suben su presión arterial más arriba en la noche que en el día. Y ahí, bueno, es un estudio en el cual se pudo demostrar que justamente la combinación triple en la noche permite disminuir los patrones de hipertensión nocturna, pasando de 65 a 25%. Disminuimos la cantidad de pacientes que son no diper y diper. Diper por descenso son los que aquí no descienden o los que descienden de forma extrema. Entonces, eso también nos permite tener como a través de mapa el control de estos pacientes también tanto en el día como en la noche. Lolo, aquí hay una sí. participación en el chat de Sí. un paciente en específico. ¿La puedes leer o te la leo? Perdón, no la puedo leer, si me podrías apoyar. Ok, Muchas sí, gracias. no tengo el nombre del participante, está como invitado, pero presenta un caso: paciente de 45 años con 10 años de evolución, mal control, mala adherencia, le sugieren perindopril con indapamida, con la premisa de poder llegar a un control con una sola dosis. Después de un mes inicia con tos persistente, que es un efecto esperado, pero después de 3 meses se exacerba la tos y termina suspendiendo el medicamento, aún teniendo ya cifras controladas de su presión arterial. Y la pregunta es, ¿cuál sería el criterio a seguir y el tiempo que se debe esperar para valorar la suspensión? Es un caso interesante que puede llegar a ocurrir justamente utilizando un IECA. Lo tengo un poquito más adelante, vamos a llegar a discutirlo. En este caso, si el paciente llega a tener tos,
lo más adecuado es esperarse un poco, primero porque esta tos puede deberse a otras cosas que al IECA, y pues también porque no puede ser tanto molesta para el paciente. Y realmente cuando está el paciente controlado y por los beneficios del IECA, se recomienda esperar por lo menos un mes para tomar una decisión. Realmente en el caso que comenta el doctor, si ya la tos se exacerba y que sabemos que no tiene, bueno, resfrío o algún otro parámetro, prácticamente estamos seguros que se debe al IECA y en este caso sí se debe retirar el fármaco, cambiar a otro fármaco. En este caso, bueno, habría que ver el perfil un poco más detallado del paciente, eh, para darle quizá en este caso un ARA2 con calcio antagonista o un ARA2 con hidroclorotiazida, porque efectivamente ahí se debería la tos, en este caso al IECA. Gracias, Lolo. Por nada, por nada. Que justamente ahí nos adelantamos un poquito y es lo que les iba a compartir. Los IECA, justamente por el tema de la bradicina que estábamos comentando, porque conservamos bradicina que tiene muchísimos efectos pleiotróficos benéficos a nivel de cardioprotección, pero también llega a tener una, una conservación de la bradicina pulmonar que puede llevar a este tema de la tos. No es frecuente. En el caso de perindopril hablamos prácticamente de 5% de incidencia de tos. Entonces, en 5 de 100 pacientes podemos decir que no es como tan frecuente, pero sí se lo pueden encontrar y en este caso, pues, como les decía, la literatura dice un mes, esperamos, evaluamos la severidad, descartamos que no sea debido a otra causa. Si ya se exacerba y es muy poco tolerada por el paciente, entonces cambiamos de tratamiento, ¿vale? Y ahí pueden ver un poco las tasas de incidencia de tos, como les decía. El que llega a más tener trandolapril, captopril también, y perindopril con una incidencia del 5% aproximadamente. Terminando, bueno, y reiterando lo que estábamos comentando, la parte de que en combinación indapamida o bien solo no altera el perfil de glucosa y lípidos. Ahí, bueno, lo vemos por diferentes criterios que están: glucosa, triglicéridos, colesterol, total LDL y HDL. Esa es una gran ventaja. Y quisiera terminar la práctica con unos estudios ya un poco más enfocados a la protección a órgano blanco. Como saben bien y lo vimos al inicio de la charla, la hipertensión es el inicio, ¿no? Es el factor de riesgo que luego conlleva disfunción endotelial, aterosclerosis, que ya el paciente llegue a tener placas, isquemia miocárdica, trombosis coronaria, desarrolle infarto a miocardio o EVC, se remodele ahí su corazón, su ventrículo, luego llegue a tener una falla cardíaca y pues que termine desafortunadamente este ciclo por una insuficiencia cardíaca terminal y la muerte desafortunadamente. Entonces aquí tenemos varios estudios, bueno, los principales les mencioné aquí: el estudio ASCOT en la hipertensión, combinación de perindopril con amlodipino; el estudio Pertinent, que analizó el efecto de perindopril a nivel del endotelio, justo lo que veíamos ahí en la parte del endotelio que les detallé. También tiene perindopril un estudio muy contundente que se llama el Europa, en el cual en pacientes con enfermedad arterial coronaria se demostró reducir mortalidad en estos pacientes que no estaban hipertensos, solamente tenían enfermedad arterial coronaria. De hecho, por esta razón, perindopril tiene una doble indicación en hipertensión y en enfermedad arterial coronaria. Hay estudios dedicados a pacientes hipertensos con previo EVC, donde previene la recurrencia de EVC, en el remodelado, en insuficiencia cardíaca, ¿vale? Entonces, realmente
voy a compartírselos de forma rápida. El ASCOT es un estudio muy pivotal que fue llevado a cabo, si no mal me equivoco, en el 2006. En este entorno, en esta época, el comparador de referencia era atenolol con tiazida versus perindopril amlodipino, y se pudo demostrar y se detuvo el estudio muy rápidamente antes de su fecha establecida, porque hubo muchísimo menos mortalidad en el grupo de perindopril amlodipino que con el grupo de atenolol tiazida. Disminución de mortalidad cardiovascular, disminución de mortalidad total, de eventos renales, coronarios y de EBC. Ese es el que les estaba enseñando en pacientes que tenían enfermedad coronaria estable, en los cuales se comparó un grupo con perindopril y un grupo placebo, y vemos igualmente como los beneficios que mencionamos a nivel del endotelio, muy probablemente debido a esto, vemos como esta parte del IECA permite disminuir la proporción, ahí como lo podemos ver, de mortalidad cardiovascular, infarto al miocardio o muerte por paro cardíaco. Este es un estudio igual llevado a cabo con perindopril indapamida, es el estudio HIVET. Son pacientes hipertensos mayores de 80 años, y aquí comparado a placebo vemos la tasa de reducción de EBC, de insuficiencia cardíaca, de mortalidad por causa cardiovascular, muy importante y significativa. Ahí vemos siempre la P que es significativa. Es un estudio también fundamental para perindopril. Ese es el estudio en pacientes que tenían un EBC previo stroke. Igual enseña mucho ahí de la disminución de los tipos de EBC de forma significativa, 28% de reducción, disminución de eventos mayores vasculares y de mortalidad, aunque la mortalidad en este caso no fue significativa en este estudio. Y un estudio también pivotal de perindopril con indapamida. Es un estudio en el cual se evaluó la protección renal, entre otros parámetros, de perindopril indapamida en pacientes diabéticos con o sin hipertensión. Y ahí vemos un poco lo que comentábamos, ¿no? De la protección renal que tanto el IECA e indapamida proporcionan. A los 5 años, un poco menos de 5 años, reducción en eventos renales y reducción en mortalidad cardiovascular de 12% a los 10 años. Aquí están justo un poquito más por puntos específicos. Y bueno, aquí termino con esta diapositiva con los estudios más importantes que les acabo de enseñar. Obviamente, con todo gusto, Jorge, un servidor, les podemos compartir esta presentación, los estudios, para que también se hagan su análisis crítica. Y pues yo estoy a su disposición por cualquier duda. Muchas gracias por su escucha.